Buenas tardes, ¿qué tal Radio Escucha? Programa Comentario, conducido por nuestro querido amigo y hermano Pascual Trinidad. Nuestro querido Pascual, siempre activo, tanto en las redes sociales. Este es su canal Maravilla FM. Nos pueden contactar por el mismo todos los jueves. Hoy, jueves 2, Villa Altagracia, el único municipio que se encuentra en el norte y pertenece al sur. Eso es gracias a nuestro querido Zapatra, dictador Rafael Leonidas Trujillo. Hoy nos encontramos en un programa cargado de expectativa. La población de Villa Altagracia esperando este programa. Tan esperado programa, valga la redundancia, ya que nuestro banco de reserva, nuestro principal banco o nuestro primer banco, ya creado ya como sucursal y que en las últimas semanas ha traído tanta suspicacia, diríamos, o tantas preguntas, tantas interrogantes. Hoy tenemos el privilegio acá, Pascual, de traer a quien fuese o a quien es o a quien fue el encargado de la obra, nuestro querido amigo y hermano Roberto Martínez, el arquitecto. Bienvenido, Roberto, a su programa Comentando la Actualidad. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, por la invitación de venir acá a su espacio a compartir unas que otras vivencias sobre lo que fue el proyecto de la construcción de Banco de Reserva Villa Altagracia. Vemos que nuestro querido hermano y amigo Roberto es uno de los jóvenes de Villa Altagracia. Decirle que yo en los últimos tiempos me he quedado sorprendido. Villa Altagracia tiene muchos jóvenes talentosos en todas las áreas, en el área de la medicina, en el área de educación y por qué no en el área de la construcción, tanto la parte de ingeniería como la parte de arquitectura. Nos sorprende, vimos que Roberto escribió en las redes sociales estableciendo de que nadie profeta en su tierra, pero vemos cómo le dan esta gran construcción a él, de tan importancia para Villa Altagracia. Vemos que Roberto estudió en la Universidad OIM, estudió arquitectura, además es un artista, estudió pintura, ya tengo en casa un bodegón que en una ocasión nos regaló. También estudió dibujo en la escuela laboral, habilitación docente. Vemos que también le gusta el área de enseñar, facilitador de la formación humana en Infotec, formación humana también en Infotec, tutor para la formación de medio ambiente y virtualidad, trabajo en equipo en Infotec, también ingeniería de asuntos sanitarios en la UAS. También tiene un vasto de experiencia en asunto laboral. Trabajó en patrimonio por más de 3 años. También fue encargado del proceso de arqueológico en los proyectos de la Casa del Tapao de la ciudad colonial. Roberto conoce la zona colonial, diríamos, de pe a pa, como dicen en nuestro campo. Fue inspector urbano de la Dirección Nacional de Patrimonio, también monumental. Además, supervisor de las locaciones de filmaciones de películas en la ciudad colonial, entre las que se encuentra la película Rubirosa. Decirle que cuando se comenzó a filmar la película Rubirosa, él fue el supervisor encargado de esa película por parte de Patrimonio. Además, también fue encargado de supervisión de remozamiento de la iglesia de Santa Bárbara, monumento de Fray Antonio de Montesino, un museo, señores, yo que soy profesor de historia, un museo tan importante de aquella época. Él fue el supervisor de ese remozamiento. Fue encargado también de la construcción del Banco de Reserva, de cual vamos a hablar, y encargado del diseño del letrero de Villa Altagracia. Ese letrero que se está haciendo es de esa auditoría. También él es columnista del periódico El Observador. A veces usted lo ven escribiendo también, tiene ese arte de escritor y analista. Es casado con la profesora Giselle Báez, que también es un gran cerebro de Villa Altagracia, mi hermana y mi amiga. Eso es nuestro a la persona que vamos a entrevistar. Arquitecto Roberto, hoy ustedes van a tener el privilegio de hacer cualquier pregunta. Vemos que en las redes sociales en los últimos días esto ha sido se ha armado una gran controversia de preguntas y respuestas, comentarios, preguntas capciosas sobre la construcción, si da o no el sol, si se consultó o no para el asunto del banco. Entonces este es un momento por Maravilla FM,
por el programa Comentando la Actualidad para usted hacer cualquier tipo de pregunta. Así es que estamos en el escenario y nuestro hermano y amigo con nosotros, Pascual Trinidad. Vamos a ver, Pascual. Buenas tardes, hermano. Un placer estar aquí en este programa que siempre lo hacemos los jueves de 6 a 7 de la noche, aunque hoy hubo un imprevisto, pero estamos aquí. Decir que con esa presentación que tú le haces a Roberto, me hace saber a mí y al público que tiene un background, que es una persona que tiene unos conocimientos profundos. Y en ese sentido vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a preguntarle a Roberto que nos hable de la historia del Banreserva. Bien, buenas tardes. Como ya me presentaron, soy el arquitecto Roberto Martínez Pérez, egresado de la Universidad OIM, Organización y Método, entre otras capacitaciones que he tenido ya a nivel técnico y en otras instituciones, en otras universidades. Bien, acá iba a evitar de que el banco tuviera un ambiente agradable dentro, y eso provocó, por esa sugerencia, mover los termostatos hacia otro espacio. Entonces, yo siempre le planteaba ese tema, pero era algo que yo no tenía potestad para cambiar ese tipo de cosas. Aparte, el terreno tampoco daba muchas opciones. El terreno daba muy pocas opciones para hacer algunos cambios sobre la marcha. Todo el mundo sabe de que el Banco de Reserva tiene una tipología y eso se replica casi en el país entero, salvo a las dos excepciones que le mencioné, que son los espacios donde he ido, que es el de Isabel la Católica y el que está en la Chulchi. Pero si vamos a Pedro Brán, vamos a ver que en Pedro Brán está la misma situación. Usted pasa un día de eso que hay movimiento de dinero y usted ve la fila fuera en la acera, que eso mete miedo. También tiene la misma situación el banco de San José del Puerto. El de Bonao, el que está en la avenida principal de Bonao, tiene esa situación. Y así usted va a cada pueblo y va a encontrar la misma tipología. Ellos manejan su nomenclatura. La compañía contratista nada tienen que ver con la parte de diseño. La compañía contratista solo tienen que ver con la parte de la ejecución. Y salvo algunas excepciones, como ya le mencionaba, hay algunas cosas que nosotros en el proceso constructivo sugerimos para hacer algunos cambios, porque entendíamos de que si se hacían así iba a ser un poco incómodo o infuncional para el buen servicio del Banco de Reserva. Hay una pregunta ahí. Sí, Vamos a ver la pregunta, Pascual. déjeme ver quién la hace. María la pregunta. Santo dice María Santo. Dele usted, dele. Si usted tuvo que ver con la construcción del banco del kilómetro 25. No. De hecho, en el kilómetro 25 creo que van a construir otra sucursal y precisamente la construcción, la constructora que asumió ya la parte final del proyecto, porque yo estuve a cargo del proyecto prácticamente en un 95, podríamos decir en un 98%. Ya la compañía que entra por nosotros a dar los últimos detalles, tenía planes o ellos creo que ellos ganaron la licitación de la nueva construcción del Banco de Reserva en el 25 y me querían contratar para trabajar con ellos allá en esa nueva construcción. Y por condiciones que vi que entendía que no me favorecían, desistí de esa situación, pero yo no tuve nada que ver con la construcción del Banco de Reserva del 25 ni otro. Yo únicamente trabajé para esa institución acá en Villa Altagracia. Arquitecto, me llama la atención, he visto en los últimos días la intención del presidente de la República, que tiene algunos convenios con la banca privada, no sé, por algo para hacer construcciones al Estado. Alianza Pública-Privada. Alianza Pública-Privada, gracias por el término. Sí. Por algo sencillo, vemos que todo lo que se va a hacer para el Estado, como que no es de calidad, ni se toma en cuenta a los usuarios que van para el Estado.
Por ejemplo, los hospitales que se van a hacer para el asunto público no tienen la calidad ni los asuntos sanitarios adecuados. Y eso ha sido de por vida y ha sido una cultura. Por ejemplo, las escuelas que son construidas también por el Estado no tienen como ese sistema de calidad. Entonces, la población le he visto que está como rechazando este convenio. Usted que tiene el conocimiento de esta parte, ¿hasta dónde cree usted que va a beneficiar o no este convenio a la población más pobre, a nosotros, en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicio? ¿Va a ser de beneficio para la población? ¿Hasta dónde nos va a beneficiar a nosotros? Eso es una técnica que se utiliza en muchos países. Hay que ver el contexto de cada alianza público-privada que se puedan hacer desde el Estado. Por citarle un ejemplo, el de la construcción, que el Estado subcontrata para las construcciones, es porque se tiene una mala percepción de lo que es del Estado. Eso es para la gente común y corriente que quizás no tiene un poder adquisitivo y es una población que no exige mucho, por decirle así. Que lo que van a, por ejemplo, a hospitales públicos, a escuelas públicas, son de los más desposeídos y como no tienen quizás una voz para exigir sus derechos, por eso se hacen construcciones de muy mala calidad a veces cuando se hacen directamente desde el Estado, cosa que ha ido cambiando con los últimos tiempos, pero siempre va a existir esa parte de alianza público-privada para realizar algunos servicios hechos por compañía contratista. Están los elevados, está Punta Catalina, que fue Odebrecht que la construyó bajo las condiciones que fuesen, pero la construyó Odebrecht y según tengo entendido tiene sus garantías de calidad independientemente de las situaciones que se han presentado, pero siempre es casi seguro de que para construcciones importantes el Estado tenga que acudir a un segundo o hasta un tercero para realizarla. Vamos a seguir, Santiago, presentando a las personas que están activos en el programa. Y aquí vemos nueva vez a Giselle Bay que dice, es bueno dar luz a personas que viven siempre hablando. O sea, eso es normal. Mira, quiero hacer un pequeño aporte en esa parte. Hay gente que desde su desconocimiento emiten un juicio y es bueno de que se le aclare. Yo me refería al tema, simplemente le contesté a la primera persona que publicó sobre eso, que está en su derecho. Le contesté a esa persona y decidí no seguir hablando más del tema porque hay cosas incluso que yo ni siquiera estoy autorizada para decirla, que es el banco quien está autorizado para decirla, porque automáticamente yo entregué el proyecto a mano del banco, ya yo prácticamente pierdo ese poder, por decirlo así, sobre las decisiones que se toman ahí. Vi que estuvieron hablando de por qué un solo cajero. No, sí. Esas fueron de las sugerencias que nosotros dimos porque entendemos que el espacio daba para colocar 2 cajeros. Y dentro del presupuesto y dentro de lo que se diseñó, solo estaba un solo cajero. Se hicieron unos que otros cambios al interior, como de movimiento de oficina, se anexó otra oficina y entre otras cosas que se hicieron dentro, pero ya el tema de por qué un solo cajero, eso tiene que manejarlo directamente con el banco. El banco es que decide y entiende y conoce, por ejemplo, la población de Villa Altagracia y su poder adquisitivo. Ellos saben el por qué hicieron una estructura de ese tamaño y no la hicieron más grande, porque todos sabemos que acá en Villa Altagracia prácticamente el 95% de la población es de la clase obrera. Así es. Aquí tenemos también a
Juana Rodríguez, que dice excelente entrevista. Gracias, Juana. Tenemos aquí a Giselle Valle otra vez, ese es de lo mío. Excelente, hermano, dice Rosana María Roa Báez. Alessandra Puello, buenas tardes. Si no nos golpea el sol, lo hace el agua. Así es, pero son cosas que alaba el arquitecto que no dependen de él. No, es que son, mire, por ejemplo, le mencionaba hace un momento la parte climática, que todo el que pasó por una universidad debe estar consciente. Yo uso una teoría un poco jocosa con mis clientes, y es que yo le digo, dentro de una casa, cualquier esquina es la cocina, pero cualquier esquina no es un baño. No. Y yo siempre le hago ese comentario para que me pregunten el por qué tú dices eso. Yo digo, mira, hay algo sencillo. Tú colocas el baño donde o pone el baño en una parte de la casa no adecuada, y tú vas a tener un problema de malos olores dentro de la casa. Sí. Incluso hasta la cocina hay que colocarla en un punto estratégico de que los olores salgan de la casa, de que la grasa, que aunque no vemos, hay unas partículas que están en el aire, se quedan dentro de la casa. Entonces, si el baño tú lo colocas en un espacio no adecuado, cuando te lleguen las brisas y hay alguien dentro del baño, cuando salga, te va a inundar la casa. Así es. Entonces, son de las cositas que la gente desconoce, que hay que aclararle. Sabemos que Villa Altagracia es un sitio que llueve mucho, llueve bastante. También tenemos el tema del sol, pero ya esas cosas no estaban dentro de mis manos solucionarla, la ubicación del banco. Incluso nosotros, volviendo atrás, paramos otra vez el proyecto por par de meses para mover el edificio, antes de iniciar, para mover el edificio 60 centímetros hacia el oeste, para resolver otro problema que había de ese lado. Entonces, ya esa parte climática, que si el sol, que si el agua, ya es algo que el banco a su tiempo buscará una solución a la población, pero nada que ver con la parte constructiva, con la parte que nos pertenecía a nosotros. Dice aquí Alessandra Nércida Altagracia Pérez, buenas tardes, La Paz, saludos Altagracia. José Linares está activo también. Willy Reyes está activo también, buenas tardes, hermano. Regidor. Ese es el regidor Willy Reyes. Andrea Robles está muy activa también. Dice Nércida Altagracia Pérez, excelente ingeniero. Juan Carlos Frías Reyes, ese fue un señor trabajo. Aquí tenemos a Natalie Torres Frías también activa. Dice Ramón Santos. Saludos, hermano, bendiciones para ese equipo. Robin González. Dice Richard Arquitecto, muchos ignorantes no siempre pueden entender que sobre ustedes está el diseño de una infraestructura, y que si una obra no satisface la expectativa, muchas veces es lógico que se acuse al diseñador de la obra, en ese caso el arquitecto. Usted lo hizo una observación sobre la condición climática al banco, dice Richard. Yo recalqué eso varias veces, sí. El tema de las condiciones climáticas, pero ya era algo que Banreserva tenía una inversión hecha en el terreno, ya no se podía echar para atrás. Ojo, no lo estoy defendiendo, esto no es una justificación tampoco, porque está la problemática y de una forma u otra hay que buscarle la solución. Pero por mencionar otra entidad bancaria, si usted va al 14, al Popular que está en el 14, en alguna fecha, usted va a ver el mismo problema. Sí. Y eso, que el Popular tiene cierto confort que el Reserva no lo tiene. Pero son en plazas
pero oficinas así independientes, casi todas tienen la misma problemática del sol. Y otra de las cosas que yo le sugería a Reserva, que yo como amante de la naturaleza y del medio ambiente, le decía el por qué acá no siembran, aunque sea una mata de cilantro que de sombra, en el parqueo. Porque un parqueo simplemente cemento, pero que esas son de las cosas, vuelvo y les reitero, que no dependían de mí. Si por mí fuera, yo le hubiese hecho un jardín y le hubiese sembrado, qué sé yo, cuánta mata ahí, para de una forma u otra aclimatar el ambiente, ayudar a contrarrestar el calor y a contrarrestar el sol durante las horas pico, pero son cosas que escapaban de mis manos. Así es. Eso es lo importante. Entonces, ya en el desarrollo del programa, nosotros vemos... Santiago, yo quiero hacerle una pregunta al arquitecto, porque he estado esperando que los que están conectados, que están viendo el programa, que son de mi zona, ver si alguno la podía hacer, pero no ha surgido. Yo soy de la zona de Medina de la Cuchilla, en esa zona. O sea, soy de Medina, aunque vivo en la Cuchilla. Y veo que en el puerto hay un banco de reserva. El municipio de nosotros es un municipio que todos conocemos el tamaño que tiene, que es muy grande. Podríamos decir que más grande que algunas provincias. Y en el caso nuestro, la Cuchilla y Medina, no tenemos un banco. Arquitecto, ¿tiene conocimiento usted de cuáles son los parámetros que toma la institución para construir un banco? Hasta donde tengo entendido, como le decía, hay cosas que yo no estoy autorizado para hablarla, porque son asuntos estatales, institucionales, que nada que ver. Pero hasta donde tengo entendido, eso depende mucho del poder adquisitivo de la zona. San José del Puerto también tenía una ventaja, que el difunto Santo Baje Cocolo, ex síndico de San José del Puerto, tenía muy buenas relaciones con quien era para ese entonces el director del Banco de Reserva, Enrique Ramírez, y por esa vía Santo Báez hizo las gestiones, que de hecho yo llegué a ir con él a donde Enrique Ramírez, para que se instalara una oficina del Banco de Reserva al lado del Ayuntamiento de San José del Puerto. Ya eso habría que ver la zona suya, que tanto efectivo, por decir así, mueve, qué tanto le conviene a la institución instalarse allá, porque no van a ir a instalar una oficina y que los ingresos de esa zona no generen, por lo menos para cubrir los gastos operativos de esa zona. ¿Te entiende? Entonces, son de las cosas que hay que investigar antes de dar una opinión a la ligera sobre esos casos. Vemos que acá en Villa Altagracia se fue el Scotia Bank, que yo hice un artículo hablando sobre ese caso. El Scotia se fue de acá de Villa Altagracia, fue por el tema del poder adquisitivo de la población villa altagraciana. Se fue de Jaina y se ha ido de otros pueblos. Y Jaina es una zona industrial, pero vuelvo y le reitero, Jaina es una zona industrial, pero su población es clase obrera. Y el Scotia, su estructura financiera está orientada a clase media alta. Sus planes. Todo lo que gira en torno a la Escocia, Sí. la clase obrera no puede entrar en ese tipo de ambiente. Y son de las cosas que, mencionando otra vez por qué quizás en su zona no hay una sucursal del Banco de Reserva, es porque depende mucho de la actividad económica de la zona para ello poder instalarse. No, Bueno, mirando esa parte, Santiago, escúchame, para seguir en esa misma parte, yo hago un llamado desde aquí, de este programa, para que las autoridades tomen en consideración esas comunidades, ya que tenemos
la población suficiente. Claro, entendemos lo que nos dice el arquitecto y entiendo que lo que deben hacer es un levantamiento. Llamo también, cuando hablo de las autoridades, estoy hablando desde el gobierno hasta los diputados que tenemos en la zona, que son el diputado licenciado Fran Paulino, Otoniel, que es también de la circunscripción, y al señor Manuel Díaz, aunque sabemos que los que tienen la coyuntura política a nivel de gobierno ahora mismo son el diputado Fran Paulino y Otoniel. O sea, le hacemos un llamado a que por lo menos gestionen esa parte y que hagan el levantamiento para ver si aplicamos o no aplicamos. Sí, que se haga el intento. El arquitecto decía algo importante que va extrapolado ahí, el asunto del cajero. Cuando viene a ver se hizo el levantamiento y se entendió, la institución entendió de que con un cajero era suficiente. Porque todo, tú sabes que esas instituciones trabajan con estadísticas. O sea, esas instituciones saben la cantidad de dinero que mueve Villa Altagracia, la cantidad de obreros que hay, la cantidad de asalariados que hay. Recordar que el Banco de Reserva trabaja con los empleados del Estado. Entonces, cuando tú analizas Villa Altagracia, recuerda que aquí las empresas se fueron. Aquí la mayor capacidad que mueve dinero que no es la clase obrera somos los maestros, que habemos aproximadamente 1.335 maestros en Villa Altagracia. O sea, ese banco está lleno cuando el 25 con los maestros y con los pensionados. Entonces, hay que admitir que es una realidad. Ellos seguro entendieron de que con un solo cajero era suficiente en ese aspecto. Por ejemplo, tú tienes el banco lleno del 25 al día 8, día 13 por ahí. Sí, si no me equivoco. O sea, es un análisis que hacemos según el levantamiento que tal vez yo hicieron. Vamos a ver. Sí, pero también vamos al tema de que, mira, ellos tienen que ver cuántas veces tienen que llenar el cajero en la semana. Bien, puede Porque, ser. imagínate, mira, ahora el sábado y el domingo hubo problemas aquí, porque el banco se mudó, entonces no había cajero por ningún lado. No, es lo que te estoy diciendo, la fecha. Por lo menos desde el 20 hasta el día 8, el día 10, ese cajero debe de estar tipí de dinero. O sea, porque en esas fechas es que comienzan las transiciones. Sí. Desde los pensionados hasta el asunto de la quincena, de 5 a 30. Entonces, desde el 20 hasta el día 5, día 10, ese cajero no le debe faltar dinero, aunque haya uno. Porque el problema muchas veces no es un solo cajero, sino es que sale de servicio o que le falta dinero. Por ahí el asunto, porque por ejemplo, aquí hay una población que nada que ver con ese cajero. Por ejemplo, quien te habla, que es uno de los profesionales que nunca usa ese cajero. ¿Entiendes? Y ahí, como yo, hay muchísimos. Entonces, por ahí ve el asunto. Señores, tenemos, nos han felicitado por las redes sociales, por la entrevista. Recordarles que nosotros somos un programa, como nos llamamos, comentando la actualidad. Nuestros temas son temas actuales y como nos llamaba la atención el caso de la construcción del banco, de los problemas del banco, quisimos traer el arquitecto. Un arquitecto que a pesar de su juventud vemos que tiene grandes conocimientos, lo felicitamos. Decirle que trabajamos con él, lo conocimos en el bachillerato. Comenzamos a darle clases desde audiencia, desde que estaba en primero, y nos dimos cuenta del potencial de él. Decirle que es un orgullo para nosotros. Fuimos a más de 5 competencias con él, siendo yo su maestro. Trajimos siempre el primer lugar, salimos desde aquí, siempre apostamos a él. Y Villa Altagracia es un potencial, ese muchacho es un potencial, el arquitecto Martínez. Y hay muchos estudiantes que nosotros dimos clases, que ahora son médicos, que lo vemos con la bata, que son maestros. Me he quedado sorprendido ahora que dirigimos el Centro Gregorio Bel Crispín, y estudiantes que son de ahí, ahora llegan como maestros. Que hace rato que fueron estudiantes y llegaron como maestros. El caso del profesor de Educación Física, Juan de León, el caso de Jesús Daniel, y como que llega el relevo de nosotros. Están llegando relevos, están llegando unos buenos relevos, con un dominio escénico. Mira cómo él habla del asunto de la climatología, cómo te habla sobre el terreno, buenos profesionales. Villa Altagracia está dando un buen potencial y eso me llena de satisfacción. No todo está perdido. Nuestro pueblo le ha dado número a la provincia, nuestro pueblo le ha dado número al país, y de antemano nosotros felicitamos a esa población. Decirle a esa juventud que va a salir del bachillerato
que no todo está perdido. Miren, cuando yo le hago la pregunta al arquitecto que cómo consiguió la obra, yo estoy seguro que fue por su talento. Mira lo que nos dice él ahora, que esa empresa también lo quiere contratar para la construcción del banco que se va a hacer en el kilómetro 25. Cuando yo fui su maestro le decía, y le digo a mis estudiantes que no sean otro del montón, que si usted va a ser ingeniero, que no sea un ingeniero del montón, que si usted va a ser arquitecto, que no sea un arquitecto del montón, que si usted va a ser médico, que no sea un médico del montón, que trate de sobresalir, que eso es lo único que nos queda, y eso es lo que ha hecho el arquitecto Martínez, columnista. Usted, cuando usted ve sus grandes análisis que él hace en las redes sociales, y de antemano nosotros lo felicitamos. Queremos darle las gracias, además también, Pascual, a esa audiencia que se ha mantenido ahí, que siempre ya tenemos dos jueves que hemos salido y el programa ha llenado las expectativas. Vamos a estar aquí siempre, vamos a traer entrevistados con la calidad y el calibre del arquitecto que conocen el tema, y aunque uno muchas veces no tiene ese gran conocimiento de los temas, pero uno comienza a leer y eso lo estimula a leer. Yo que soy de sociales, me correspondió, por eso vimos que él habló de la historia del Banco de Reserva, porque comenzamos desde ahí, cómo llegan los bancos con Trujillo, los bancos estatales, o sea, lo llevamos a eso, a que nos hable de esa parte, para que la gente sepa la historia de los bancos. O sea, ese Banco de Reserva está ahí, pero hubo un primer banco que ya él decía en 1941, 1931, cómo los gringos nos traen los bancos, y las instituciones llegan para la invasión de 1916, es que comienzan las grandes instituciones, porque se habló de Trujillo aquí el jueves pasado, pero Trujillo viene de la invasión de 1916. Que se puede ver, Santiago, como una continuidad de lo que se forma del 16 al 24, y por eso usted ve la institucionalidad. Entonces por ahí viene el asunto, Pascual. Sí, Santiago, nos sentimos más que agradecidos con el arquitecto por darnos esta entrevista, y sabemos que la población también se siente complacida con la respuesta que se le han dado. Decirle que el jueves vamos a tener un programa al igual que este, de mucha importancia. No voy a decir específicamente la persona, pero vamos a decir el tema que vamos a tratar. Vamos a tratar ley de partidos y agrupaciones políticas, y lo vamos a tratar con una persona con vasto conocimiento, que es presidente de una junta municipal. Así es que Radio Escucha y público televidente, vamos a leer la ley de partido, una ley que vino a resolver muchos problemas, sí, y que está dando los frutos. Entonces Radio Escucha y Radio Televidente, vamos a leer la ley de partido, porque el próximo jueves estaremos aquí con uno de los presidentes de juntas municipales que tiene conocimiento sobre eso. Así que ya ustedes saben, ingeniero, arquitecto. Arquitecto, que si quiere dar una despedida, pues. Bueno, sí, ya para finalizar, me gustaría, más que una despedida, es hacer un llamado a la juventud, especialmente a la juventud de Villa Altagracia. Vemos que los ánimos están caldeados a nivel mundial. Vemos una matanza en Estados Unidos de un joven que entró a una escuela y mató a un grupo de niños y a 2 maestras. Vemos la situación de inseguridad acá en la República Dominicana con el tema de los atracos, entre otras cosas. Y me da pena ver cómo la juventud actual está viviendo sin ningún tipo de ideal. La juventud actual está viviendo sin ningún tipo de apego a la realidad. Está viviendo por lo que ve en redes sociales y por lo que lo que hoy se conocen como un influencer pueda decir, o un artista en las redes sociales. Y hacia ese camino se está dirigiendo las futuras generaciones. Entonces, por favor, joven que me está viendo, yo vengo de una comunidad humilde, con situaciones difíciles, como en toda familia humilde, pero siempre apegado a la dignidad. Mis padres nos forjaron, somos 6 hermanos, y nos forjaron por el camino de la dignidad. Joven, no pierda tu dignidad por un asunto momentáneo.
por lo que está en la onda, por lo que está en el momento. Estudia, prepárate, lee, documéntate, para que no pase por esta tierra como uno más, para que no sea uno más del montón, para que las futuras generaciones puedan encontrar un país decente para vivir. Así es que se despide el arquitecto Roberto Martínez, como ya me presentaron. Les agradezco a ustedes por la invitación. Espero volver en otro momento, ya para hablar de otro tema, como le decía a mi compadre, porque Santiago es mi compadre. Okay. Sí. Poder hablar de, como le decía, de otros temas. Yo de vez en cuando escribo. Estoy escribiendo algo ya hace un tiempo que me gustaría en su momento presentarlo por su plataforma. Aquí estamos dispuestos a escucharle en cualquier momento que usted entienda que tiene que venir, pues nos comunica y aquí estaremos. Decirle a la población que nosotros somos Comentando la Actualidad y que estamos todos los jueves de 6 a 7. A veces comenzamos a las 6:30 por asunto técnico y terminamos a las 7:30, pero siempre 1 hora. Los temas de nosotros son temas de la actualidad, de lo que está pasando en el momento. Así que pasen buenas noches. Fue un placer. Con nosotros estuvo nuestro querido Pascual Trinidad y quien le habla, Santiago Carmona. Muchas gracias. Rap Kings, baby.